Oh, solo creer, solo creer. Todo es posible. Todo es posible. Solo creed. Oh, solo creer. Solo creer. Solo creer. Todo es posible. Solo creer. Oremos, Padre Celestial. Eso es lo que tú nos has demandado, Señor, que creamos, Padre, porque al que cree todo es posible, Señor. Eso fue lo que tú le dijiste a Jairo ante su hija muerta. Jairo, cree solamente. Padre, ayúdanos a creer en esta tarde, Señor. Como dijeran tus discípulos, Padre, ayuda a nuestra incredulidad, Señor. Y danos la fe, Padre Celestial, para poder, oh Dios, avanzar en medio de esta convulsión que el mundo está teniendo, Padre Celestial. Danos la fe para creer que tú nos protegerás, Señor, que tú eres Jehová Rafa, yo soy Jehová tu sanador. Padre, ayúdanos en esta tarde, Señor, mientras hablamos de tu palabra, Señor. Padre, que tu palabra, Señor Dios, pueda ser de beneficio y edificación para tu pueblo, Padre, en este tiempo de crisis y confusión, Señor, cuando Dios parece lo que tu profeta nos había advertido muchos años atrás, y tu palabra que el mundo se estaría cayendo a pedazos, Señor. Padre, lo estamos viendo, Señor Jesús, pero Dios, esto seguramente tiene algún propósito, Señor. Es una señal, Padre Celestial, para tu pueblo, Señor, una señal de preparación, Señor, porque tu venida está muy cerca, Padre. Ayúdame en esta tarde, Señor Dios, a poder, Señor Jesús, exponer tu palabra, Señor Jesús, de una manera clara. Que no sea yo, Señor, sino que seas tú, Padre. Que esto sea, Señor Jesús, para tu honra y tu gloria, y también para edificación de tu pueblo. Lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios bendiga a cada uno de ustedes en esta tarde. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, en esta tarde o en la mañana anuncié que esta tarde iba a hablar un temita que le he titulado Pandemia. Y para poder tomar una lectura inicial, quiero que me acompañe al libro de Apocalipsis, el capítulo 6, el verso 8. Apocalipsis 6, 8. Y miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que estaba sentado sobre él tenía por nombre Muerte, y el infierno le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad, y con las bestias de la tierra. Amén. Mire, desde luego que mi tema no es en esta noche, en esta tarde, hablar sobre los sellos. Pero cualquier persona que ha leído el mensaje y lo ha entendido bien y que tiene al menos o tiene la revelación de él, sabemos que el jinete de este caballo amarillo pálido, que es el jinete de muerte, pues está cabalgando sobre el mundo o en el mundo hoy en día. Ahora, cuando la Biblia dice que este jinete tenía por nombre Muerte, en el griego la palabra muerte también puede significar plaga. O sea, este jinete, mientras iba cabalgando alrededor del mundo, era una plaga que estaba extendiéndose. Ahora, también cuando la Biblia dice para matar con espada, con hambre y con mortandad,
Hay algunas Biblias que traducen la palabra mortandad como enfermedad. Entonces, la plaga y la enfermedad están relacionadas. Mire, parece que la historia es cíclica. Si hacemos un poco de memoria, en el año 2009, hace 11 años, y precisamente en esta temporada, el mundo, mayormente México, estaba padeciendo lo que fue llamado la influencia H1N1. Y en aquel entonces, bueno, la influenza era atribuida a los cerdos. El COVID-19, que comienza en enero de este año, principios de enero, fue atribuido a los murciélagos. En aquel entonces, yo recuerdo que en el año 2009 prediqué un sermón al que titulé Guerra Bacteriológica y tomé prácticamente todas las citas del mensaje que estaré tomando en esta tarde para respaldar este sermón. Ahora, quiero comenzar diciendo esto. En cada evento que viene a la tierra, siempre es muy importante el estar atento a ello desde la perspectiva de la Biblia y el mensaje. Pero también, por otra parte, es algo muy malo el especular con eventos si uno no tiene la certeza de que están en la Biblia o que el mensajero haya hablado de esto. En estos últimos meses, el mundo ha sido sacudido por la pandemia del COVID-19. Esta pandemia ha tocado casi cada rincón del mundo. Bueno, pero primeramente veamos qué es una pandemia. Una pandemia es una enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca a casi todos los individuos de una localidad y región. Bueno, esta es la definición. Pero ahora vayamos a la Biblia. Mire, si nosotros viviésemos en tiempos del Antiguo Testamento, en la era o las edades de los profetas, ellos seguramente se hubieran esforzado por discernir algún mensaje divino en esta tragedia global. Pero hoy en día, la gente asume que el conocimiento científico excluye la posibilidad de incluir a Dios como parte de la ecuación en la dirección del universo. O sea, todo la gente lo mira solamente desde el punto de vista natural y científico. A fin de cuentas, la gente podría decir, ¿quién podría discutir con Luis Pasteur y Robert Koch, quienes a finales del siglo XIX probaron la teoría microbiana de las enfermedades infecciosas? ¿Cuál es esta teoría? Que la verdadera causa de las enfermedades son seres patógenos demasiado pequeños como para ser vistos sin un microscopio. Entonces, según los científicos, los villanos y los malvados de este escenario son los gérmenes y los virus, y que son la única razón de la presencia de enfermedades que determinan si viviremos o moriremos. Pocas personas se asoman a la Biblia para buscar alguna causa de la pandemia actual. Ahora, para intentar dar alguna clase de respuesta a nuestras interrogantes sobre esta realidad, recurramos a algún recurso bíblico que nos arroje alguna luz sobre este tema. Miren, veámoslo en el Antiguo Testamento. En los 10 mandamientos, que son la base bíblica del más básico sistema de comportamiento ético y moral, ahí es a donde queremos recurrir un poco. En el hebreo original, el lenguaje en el cual escribió los mandamientos en aquellas 2 tablas de piedra, hay exactamente 620 letras. Puede parecer que 620 es un número sin ningún significado
teológico en particular. Mire, hubiera sido perfecto y fácilmente comprensible si en los 10 mandamientos hubiera exactamente 613 letras. Ahora yo sé que usted podría decir, bueno, ¿por qué está diciendo esto? Para poder llegar a algo. ¿Por qué? Porque esa es exactamente la cantidad de mandamientos de la Torá, que es la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia, que Dios dio al pueblo judío. O sea, los mandamientos que hay en la Torá son 613. Mientras que las letras en las cuales fueron escritos los 10 mandamientos son 620. Ahora, los 10 mandamientos son inherentes a toda ley judía. Bueno, pero ¿cuál es el significado de esas 620 letras? Mire, aquí yo hice un pequeño, como una guía para que podamos verla. En los 10 mandamientos, en el hebreo original, hay 620 letras. En la Torá hay 613 mandamientos. Pero entre los judíos hay 7 leyes que se conocen como las 7 leyes de los descendientes de Noé. Entonces sumamos los 613 mandamientos de la Torá más las 7 leyes de los descendientes de Noé, nos da un total de 120. Perdón, aquí puse 120, está equivocado el número, son 620, no sé si lo pudieran corregir. Ahora, hay algo importante por esto. Mire, ¿cuál es el significado o esto qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Porque mire, esto no termina allí. Los judíos, en cada una de sus letras, cada letra tiene un valor numérico, o como es llamado, la gematría, y entonces el valor numérico o gematría de la palabra hebrea Keter, que significa corona, así como el coronavirus es 120. O sea, el valor numérico de la palabra Keter en el hebreo, que significa corona, es 120. Perdón, 620. Es que me confundo con este número 120, no sé si lo pudieran cambiar. Es de 120. Ahora, encima de cada rollo de la Torá, de lo que tienen los judíos, usted sabe, ellos usan todavía los rollos, que se va desenrollando de aquí hacia acá, se le coloca encima un keter, o sea, una corona. Entonces, aquí el simbolismo es obvio. La corona sobre la Torá demuestra la relación de los 10 mandamientos con el resto de la Torá. Ahora, esto es tan solo un pequeño atisbo que podemos hacer en el Antiguo Testamento. Pero para poder entender la situación actual, sobre esto tenemos que consultar la Biblia. Dentro de las muchas señales que Jesús profetizó del tiempo del fin, hay una muy sobresaliente. En Lucas el capítulo 21, el verso 11, Jesús dijo: y habrá guerras, y en varios lugares habrá hambres y pestilencias. Aquí la palabra pestilencia se refiere a epidemias, y habrá espantos y grandes señales del cielo. Esto nos indica que esta película no ha terminado todavía, que todavía faltan muchas cosas por ver, pero detengámonos en esto a lo cual se refiere Jesús como pestilencias, o sea, epidemias. Porque según Jesús mismo, una de las señales de su pronta venida serían las pestilencias o epidemias, pero magnificadas a nivel de pandemia. Ya explicamos lo que es la definición de pandemia. Hermano, pero esto que Jesús habló
tiene una visión mucho más amplia a través del mensaje. Mire, y voy a referirme a esto y ahorita voy a entrar ya a lo que el profeta de Dios dice. A través de la historia, desde luego, han ocurrido varias pandemias. Solamente por mencionar algunas, mire, estas incluso uno las puede consultar en internet y ver de qué periodo a qué periodo fueron, en qué consistió cada una de esas pandemias, pero yo en esta tarde no voy a entrar en esos detalles por causa del tiempo. Una de las pandemias que causó muchas vidas fue la pandemia Antonia, ya en tiempo de los romanos. Luego otra pandemia que fue la pandemia Justiniana. Luego la peste bubónica o peste negra. Como una referencia, esta peste negra alcanzó todavía hasta los días de Lutero. Y digo esto por lo que voy a hablar al final. Luego vino la viruela. Mire, aquí en México, particularmente esta enfermedad no existía. Y digo esto sin ningún reproche a los españoles, porque de todas maneras los españoles actuales no tienen culpa de eso. Pero esa enfermedad que causó estragos y que al final fue uno de los detonantes de la conquista aquí de la Nueva Tenochtitlán fue precisamente la viruela. Aquí entre los aborígenes esa enfermedad no existía, pero ellos la trajeron a lo que hoy en día es México, los españoles, y diezmó a la población indígena. También otra pandemia fue el cólera, otra el escorbuto, otra la fiebre amarilla, y así podríamos ampliar la lista hasta lo que hoy tenemos como el COVID-19. Ahora, ¿a qué se debieron estas epidemias? Bueno, como decíamos al principio, en esta película los malvados son los virus y los gérmenes a los cuales se les atribuye esto. Pero mire, vamos a ver a través del mensaje para ver el por qué suceden estas cosas. Mire, uno muchas veces, y yo lo digo por mi persona, yo puedo leer el mensaje, como lo leo, lo estudio, porque esto no solamente es asunto de lectura, es asunto de estudiarlo, de entrar a profundidad en él. Y a veces uno lo escucha, y escucha las palabras del profeta, y no que uno no les dé la importancia de vida. Pero cuando hay una situación como esta, que el mundo está padeciendo, entonces uno va y dice: Señor, ayúdame a entender realmente la profundidad de lo que tu profeta dijo. Le voy a leer en el primer sello, publicado el 18 de marzo de 63, párrafo 63, y de ahí leo el 65. Esto lo hemos escuchado tantas veces, pero yo creo que llega el momento en el cual tenemos que ver la aplicación actual. El hermano Branham dice: fíjese bien lo que ocurre mientras avanzamos. Aquí está el plan. La primera cosa que sucede es un anuncio en el cielo primero. ¿Qué sucede? Un sello es abierto. ¿Qué es? Se desenvuelve un misterio. ¿Ven? Y cuando un misterio se desenvuelve, entonces suena una trompeta. Pero aquí hay algo. Declarando una guerra. El profeta nos dijo que esta es una guerra espiritual. Cuando Lutero o cuando Pablo tocó su trompeta, desató una guerra espiritual entre los religiosos de aquel día, los judíos. Cuando Lutero suena la trompeta, eso desata una guerra espiritual entre el sistema católico romano y lo que después fue llamado el protestantismo. Pero no es solamente asunto de que una trompeta suene y que declare una guerra espiritual. Ahí no termina todo lo que dijo el hermano Branham. Dice: una plaga cae y se abre una edad de la iglesia. ¿Ven? O sea,
junto con la trompeta produce una guerra, pero junto con eso hay una plaga que cae. En el párrafo 65 dice: entonces Dios toma su mensajero con los elegidos de esa edad y los pone a descansar. Luego Él deja caer una plaga sobre todos aquellos que rechazaron un juicio temporal. Entonces el Señor deja caer una plaga y eso se convierte en un juicio temporal. Ahora, entonces, ¿qué nos enseña esto? Que esta plaga que el mundo está padeciendo no es solamente por algún virus que por ahí, porque le digo, mire, hace 11 años cuando hablamos de ese tema que le titulamos guerra bacteriológica, bueno, como le decía, se lo atribuyeron a los cerdos. Hoy en día se lo están atribuyendo a los murciélagos. Pero mire, como yo no soy científico, ni soy un erudito en esto, yo no quiero meterme en esto para no perder la línea de lo que estoy hablando. Pero en esos mismos días, y yo tengo todavía por aquí los anuncios, las noticias de los periódicos, dijeron que el virus del H1N1 había sido un virus producido en laboratorio. Tome en cuenta esto, por lo que después le voy a leer que dice el hermano Branham. Entonces, hoy en día, si el virus fue producido en un laboratorio, el de COVID-19, o no fue producido, lo que tenemos que ver es que es parte de esa plaga que dijo el profeta que el Señor deja caer. Ahora, esta cita de los sellos que le acabo de leer, desde luego que es aplicada en cada edad de la iglesia, porque es lo que sucedía, ese es el orden, el esquema que Dios tenía para cada edad. Pero seamos más específicos. ¿Cuál es la aplicación para este tiempo en particular? Ahora, quiero hacer un paréntesis. Para hablar esto, uno tiene que ser serio, hermano. Uno como ministro, yo quiero hablar de mi persona. Uno no quiere traer cosas solamente para tratar de impresionar al público. Uno tiene que ser responsable con nuestros dichos. Mire, en los noticieros hay esto, que todos los reporteros de todos los noticiarios a veces se están peleando por lo que ellos llaman primicias. O sea, ¿cuál fue el noticiero que publicó primero una noticia? Y a veces en su afán de publicar una primicia, publican cosas falsas. Yo en esta tarde no estoy interesado en ser el primer ministro que hable sobre esto. Pero en lo que sí estoy interesado es ser responsable con mis dichos, de tal manera que no tratar solamente de decir algo para entretener al público. Ahora, ¿cuál es la aplicación para este tiempo? Mire, voy a leerle del mensaje La religión de Jezabel, predicado el 18 de marzo del 61, párrafo 100. Esta cita que le voy a leer, haga de cuenta que uno la puede elaborar, la puede unir con lo que acabamos de leer que el profeta nos dice en los sellos. Dice el hermano Branham: cuando Dios envió un mensaje, por eso comenzábamos hablando cuando hablé de esto de la gematría, todo esto de los judíos, si es que acaso uno podría de alguna manera vincular, asociar, relacionar lo que está sucediendo hoy en día con algo que la palabra de Dios nos diga, o a nosotros como creyentes del mensaje, algo que el profeta de Dios nos haya dicho. Por eso el profeta dice: cuando Dios envía un mensaje y le habla a la gente y ellos no lo reciben, entonces aquí hay algo. Dios envía un mensaje. ¿A quién le envía el mensaje? A la gente.
y la gente no lo recibe, entonces él retira a su siervo. Eso es lo que sucedió. Dios retiró a su siervo. Pero bueno, si ahí terminara todo, que si Dios dice, bueno, yo les envío un mensaje, les envío un mensajero con un mensaje, si ustedes lo rechazan, no hay mayor problema, yo me retiro a mi siervo y asunto arreglado. Pero no, ahí no termina el asunto. Entonces él retira a su siervo y envía sus plagas. Mire, esto nos hace pensar realmente de lo importante que es el mensaje que Dios ha enviado en este tiempo. Y envía sus plagas. ¿Qué es lo que envía? El profeta dice, las enumera. El hambre, la muerte, y luego él dice, espiritualmente hablando, físicamente también. O sea, cuando Dios envía su mensaje y la gente lo rechaza, Dios retira a su siervo de la escena y envía plagas. No envía una sola plaga, envía plagas, que estas pueden ser hambre, la muerte. Y el profeta nos acaba de decir que no es solamente muerte espiritual, sino también muerte física. Pero aquí hay algo más. Dice, espere una depresión. Entonces él aquí ya nos agrega algo más: hambre, muerte física y espiritual y depresión. Ahora, al usar la palabra depresión, no se refiere a que alguien se deprima. Ahorita voy a entrar a eso. Dice, espere una depresión, hermano. ¿Piensan ustedes que han visto algo? Solo esperen un tiempo. Mire qué tremendo. En 1961 él se estaba adelantando a los eventos presentes. Es como si él les dijera, si ustedes piensan que en 1961 han visto algo, esperen solo un tiempo. Ustedes no han visto nada. ¿Piensan que se están muriendo por un buen avivamiento? Esperen que pase el tiempo. Solo esperen y anhelarán y clamarán por oír la palabra de Dios. La Biblia así lo dice. Habrá hambre en los postreros días, dijo el profeta, y no solo de pan y agua, sino por oír la verdadera palabra de Dios. Escuche. Pero esa voz estará en silencio en alguna parte del desierto escondida. Mire, pero a mí me alegra tanto que el profeta dijo también, escuche, en este sermón la región de Jezabel dijo, pero Dios tenía sus siervos, los cuervos, que alimentaron a Elías. Y él dice esto, benditas sean aquellas aves, sus siervos, los ministros, que mantuvieron viva la voz de Elías mientras en el tiempo de su aislamiento. Yo creo con todo mi corazón que hoy se ha cumplido esta escritura. Tiene que haber ministros fieles que mantengan viva la voz de Elías mientras él no está aquí. Ahora, regreso a mi punto. Espere una depresión, hermano. Él aquí agregó algo más. ¿Qué es una depresión? En economía es un periodo continuado de recesión. Hermano, cuando uno lee esto que el profeta dice, lo escucha, uno no tiene que hacer algo menos que asombrarse. ¿Cómo? Esto nos muestra que no fueron las palabras de un hombre, fueron las palabras del Espíritu Santo hablándole hoy en día a su pueblo. ¿Por qué el profeta dijo que esperáramos por una depresión? Recuerde que él asocia esto con el hambre, la muerte física y espiritual, y luego él incluye esto, depresión. Hermano, eso es exactamente lo que el COVID-19 está provocando.
No solamente muerte, que ya se contabilizan en miles alrededor del mundo, pero junto con eso, como un efecto en cascada, está produciendo una recesión en la economía mundial. El comercio. ¿Qué están haciendo los países? Cerrándolo. ¿Qué están haciendo las líneas aéreas? Dejando la mayoría de su flota en tierra. ¿Qué lo produjo eso, hermano? Esta plaga que está azotando hoy en día. Y mire, nosotros estamos hablando de las grandes corporaciones. Pero ¿qué tal de aquel que tiene un pequeño comercio? Esto eventualmente tocará cada aspecto de la vida. Empresas quizá despedirán a los empleados, quizá por una temporada en lo que esto pasa. Algunos de ellos con goce de sueldo, algunos otros sin goce de sueldo. ¿Qué es lo que va a producir? Las noticias dicen que esto, ahora mire, ¿qué cosa? ¿Cómo es posible que una enfermedad como esta, causada por este virus, pueda tener, como dicen, tanto daño colateral? Y esa es la realidad que a nosotros nos ha tocado vivir. Esto no es inventado, esto es nuestra realidad. Y un profeta ya lo había visto. Como si algo faltara. El petróleo cae abruptamente. Usted sabe que eso produce recesión en cualquier país. Pero ¿cuál es el origen de esto? De que cuando Dios envía un mensaje y le habla a la gente y ellos no lo reciben, ahí están los resultados. Ahora, entonces, una pandemia afecta a todos los aspectos de la vida. Pero mire, el profeta habló más específicamente de una nación. Mire, el hermano Branham habló de varias cortinas. La cortina de hierro, pero esa cortina de hierro ya cayó en 1989. Habló de una cortina de púrpura, la cual es la Roma papal. Pero también habló de una cortina de bambú. Y el hermano Branham nos dijo que esa cortina de bambú era China. ¿Quién era China en los años 60? Un país pobre. ¿Quién era China? Hasta antes del coronavirus, una potencia mundial. Y un profeta. Ahora, él no nos tenía que dar explicaciones de todo, pero al menos nos llamó la atención a esas cortinas. Y hoy en día, mire, nosotros desde que comenzamos en este mensaje escuchamos esto y en aquel tiempo quizá uno no entendía exactamente la magnitud de las palabras en el mensaje. Hoy en día podemos escuchar ese mismo mensaje y podemos ver con una visión más amplia el cumplimiento de él. Pero mire, aquí el hermano Branham nos habla específicamente de una nación. Y no es China, no es Irán, no es Italia, no es España o cualquier otro país que se le agregue. Él habla específicamente de los Estados Unidos de América. Y digo esto no con alguna clase, usted sabe, de mala fe hacia los Estados Unidos, porque ahí también hay novia del Señor Jesucristo. Pero con todo y eso, las palabras de un profeta no pueden ser invalidadas. Las palabras de un profeta no pueden caer a tierra. En el sermón Hebreos capítulo 3, predicado el 1 de septiembre del 57, párrafo 5, dice: ustedes lo saben, más vale que lo admitamos, que este pueblo anglosajón está acabado. Hermano, a mí no me da gusto, no me alegra
el que el profeta haga una declaración así, pero sin embargo, yo no fui quien le aconsejó a que hiciera esa declaración. Fue el Espíritu Santo quien lo inspiró para decir estas cosas. Ustedes saben, más vale que lo admitamos, este pueblo anglosajón está acabado. Es todo. No hay más evangelio que América reciba. Ahora, ¿cuál es el antecedente de esto? El que los Estados Unidos de América hayan rechazado el evangelio. Hermano, y esa misma regla que se les aplicó a ellos, se le aplicará a cada nación que haya rechazado el evangelio. Eso es todo, no hay más evangelio que América reciba. O usted encuentra alguno que otro de vez en cuando. Pero en lo que concierne al evangelio, mire, en estos años pasados, si hay un continente en el cual yo veo que el Señor se está moviendo, es en África. Aquí en México, en Estados Unidos, en Centro y Sudamérica, ¿qué país puede tener en cantidades que se contabilizan en decenas de millares que se entreguen al Señor? No hay. Antes a lo mejor se extendía la red y la red salía llena de peces, pero hoy en día a veces a lo mejor la red está en desuso y solamente se está pescando con anzuelo, uno aquí, otro allá y otro más allá. Pero en África la cosa es distinta. Al menos a estos días pasados, el continente que presentaba menos casos de coronavirus es África. Y a pesar de que son gente pobre. Pero dice el profeta, no hay más evangelio que América reciba. O usted encuentra uno que otro de vez en cuando. Pero en lo que concierne al evangelio ha concluido. Y uno ni siquiera les puede predicar, no les puede hablar, ellos no creen nada, ¿ven? Ellos solo tienen sus propias ideas obstinadas y no se mueven. Escuche. Y lo que viene para esta nación, recuerden, le está hablando de los Estados Unidos, y lo que viene para esta nación es juicio. Y dice el profeta, y por cierto lo va a recibir. Puede ser a través de una crisis económica, porque como le decía, esta película no ha terminado. No hemos visto el final de esto. Pero él dice, puede ser a través de una crisis económica, puede ser a través de una bomba atómica, puede ser por una gran plaga de enfermedad o algo, pero ella está lista, eso viene. Escuche, millares de millares caerán. Hermano, estas palabras de un profeta de Dios son para poner a temblar a cualquiera. Si creemos en verdad que Él es un profeta de Dios. Pero no solamente a los Estados Unidos, todo el mundo ha sido advertido de eso. En un sermón cuyo título creo que es muy apropiado y que es La tempestad se aproxima. Mire lo que el profeta dice, párrafo 107 al 109. Entiendo por la Biblia que vendrá un tiempo para aquellos quienes no están en esta maravillosa luz del Hijo, que las aves del cielo comerán la carne de ellos, que enfermedades están en camino, que los doctores nunca podrán detener, son las plagas de Dios. Los doctores egipcios, los cuales eran mucho más sabios que los nuestros de hoy en día, no podían detener las plagas de Dios, ni tampoco podían sus adivinos o sus imitadores. Se requirió Gosén, el poder de Dios para guardar a su pueblo fue bajo la sangre de un cordero. El Espíritu Santo es la puerta hoy en día. El Espíritu Santo es esa seguridad hoy en día. Aquí mismo en este mismo sermón, párrafo 134 al 138, dice el profeta de Dios, vemos los periódicos y la tempestad que se aproxima.
Y dice el profeta de Dios: cuando se vayan a casa en esta noche, háganme un favor, no se acuesten hasta que ustedes lean el capítulo 8 de Apocalipsis. En esta noche, nosotros mismos, 60 años después que el profeta dijo esto, el 29 de febrero de 1960, podríamos hacer lo mismo, hacerle un favor y antes de irnos a dormir, leer el capítulo 8 de Apocalipsis. Dice: ustedes verán las plagas y tempestades que se aproximan, que herirán la tierra, y los truenos y rayos que van a sacudir los cielos. Ayes van a pasar sobre la nación, los hombres se pudrirán en su carne, enfermedades los tocarán, de las cuales los doctores no sabrán nada. Pero recuerden, antes que eso sucediera, hubo un sellamiento que sucedió, y los ángeles de muerte y las plagas fueron comisionadas por Dios. No se acerquen a ninguno de aquellos quienes tienen el sello en sus frentes. Y el sello de Dios es el bautismo del Espíritu Santo. Efesios 4:30 dice: no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No importa cuán fuerte se meciera el arca, no importaba, o más bien no importaba cuán fuerte se meciera el arca, no importaba cuántas veces los rayos cayeran sobre ella, caerán 10,000 a tu diestra y 1,000 a tu siniestra, pero a ti no se llegará el Espíritu Santo. Y mire lo que el profeta dice: yo leo de un jinete de caballo amarillo que sale, el cual es llamado Muerte, y el infierno le seguía. De un jinete de caballo negro con una balanza en su mano, 1 libra de trigo por 1 denario, 2 libras de cebada por 1 denario. Pero no te acerques a mi vino ni a mi aceite. Yo me doy cuenta por la Biblia que los juicios de Dios que se aproximan, en donde enfermedades y tribulación y desastre herirán las naciones, y toda nación quedará destruida. Estas son las palabras de un profeta de Dios, hermano. Ahora, aunque Apocalipsis 8, que es lo que nos recomendó leer antes de ir a dormirnos, y Apocalipsis 9 contienen lo que son llamadas las 7 trompetas, según lo que el mensajero dijo precisamente en la fiesta de las trompetas, que esto se cumple hasta el periodo de la gran tribulación. Pero hoy en día pareciera como si se tratara de lo que el mismo profeta llamó una pretribulación. Ahora, y toda esta pandemia, como decíamos al principio, aquí los malvados de la película son los virus, y no estoy tratando de quitarle la culpa, solamente quiero que lo veamos en una esfera mucho más elevada. Mire, ¿por qué? El hermano Branham nos dijo lo que era un virus. Y puede ser que alguien diga: bueno, hermano, pero él no era un médico, él cómo puede saber, él no era un científico, no era un estudioso que estaba ahí viendo el microscopio para ver estos bichos. Pero permítame decirle algo: él era más que eso, él era un profeta. Porque aun cuando uno va con un médico, cualquier médico responsable, antes de prescribirle algún medicamento, primeramente le pregunta los síntomas. ¿Qué siente? ¿Qué tiene? Cualquier médico responsable va a hacer eso. Pero resulta que con el profeta de Dios, la gente no tenía que decirle eso. Dios les decía a ellos. Mire, hace unos años entrevisté al reverendo Manuel J. Gagiola. Él ya partió con el Señor hace unos 4 o 5 años atrás. Él estuvo en la campaña del hermano Branham en la Ciudad de México en 1956. Y en esa entrevista recuerdo que él me decía con asombro:
Para nosotros parece algo natural porque hemos escuchado tantas veces el discernimiento en los sermones del hermano Branham, pero él no. Pero hubo algo que él todavía, 50 años después, porque lo entrevisté ya por el año 2006, debe haber sido, 50 años después, él todavía se quedó ese asombro en su mente. Y me dijo, hermano, cuando la gente venía, esto él lo vio en la campaña del hermano Branham en la Ciudad de México, cuando el hermano Branham venía, o más bien cuando la gente pasaba a la plataforma para que el profeta, o más bien dicho, para que el hermano Branham, así es que en esos términos lo dijo él, para que el hermano Branham orara por ellos, la gente no le decía a él cuál era su enfermedad. El hermano Branham les decía a ellos cuál era la enfermedad. Por eso a mí me da confianza de saber que si el Espíritu Santo es tan exacto en discernir una persona y pasarla como si la estuviera pasando a través de un escáner moderno, ese Espíritu Santo tenía el mismo poder para decirnos qué es lo que es un virus. En el sermón Llegó Jesús, predicado el 7 de abril del 57, párrafo 135 al 136. Dice, enfermedades están sucediendo y todo está ocurriendo. Bueno, no sabemos qué esperar. Los médicos no saben cómo llamar a las enfermedades, por lo que les dicen, por lo que dicen son virus. ¿Qué es un virus? Pregúntele a un doctor. Es algo de lo que no se sabe nada, simplemente dice es un virus, eso es todo lo que hay. Pero aquí está. Hay pequeños bichos y demonios que vuelan, de los cuales nunca antes se había oído hablar. En las edades pasadas, en las décadas pasadas, ¿se ha oído hablar de esto? Todo está en movimiento, todo estamos tratando de frenarlo con cosas naturales, pero cuando tratamos de hacer eso, estalla otra cosa. Así es, uno le da penicilina a un hombre para esto, restablecerá algo más. Ahora, por eso Dios es que envió su mensaje para advertirnos de estas cosas. El profeta dice en el empalme del tiempo, predicado el 15 de enero del 56, párrafo 16. Fíjese, y mientras Noé comenzó a advertirle a la gente y a predicar, muchos de ellos se rieron de él. Se burlaron de él porque su mensaje parecía completamente fuera de la razón. ¿Cuántas veces la gente no se ha reído del mensaje? Porque precisamente lo que escuchan decir a William Branham les parece completamente fuera de la razón. Y hoy en día, dice el profeta de Dios, ¿cómo pudiera la gente hoy en día, cuando se dice que tenemos los mejores médicos en el mundo, tenemos las mejores clínicas que alguna vez tuvimos, tenemos todo eso, todo esto, aquello y lo otro, ¿por qué necesitamos? Escuchen hermano, hoy en día necesitamos sanidad divina mucho más de lo que alguna vez la necesitamos. Necesitamos creer en ese mismo Dios que obra señales, prodigios y milagros entre su pueblo. Y a medida que los días avancen más y más, de igual manera se necesitará más. Quiere decir que en esta noche necesitamos más la sanidad divina, muchísimo más de lo que se necesitaba en 1956. Y vendrá a suceder después de un tiempo que a menos que un hombre sea sellado con el Espíritu Santo su corazón, al grado que él está expuesto a toda esta clase de cosas, no se acerque
a ninguno de aquellos que tienen el sello de Dios en su frente, cuando esas tremendas plagas comiencen a caer. Estamos en el empalme, la encrucijada ahora. Mire, quiero también mencionar esto. Sabemos, si el hermano Branham dice que los virus son pequeños bichos y demonios que vuelan, hay otros virus que son cultivados por el hombre mismo. Fue a partir de la Primera Guerra Mundial que se comenzaron a fabricar lo que se llamó armas biológicas, que ya no eran el proyectil de una metralleta, de un rifle, de lo que sea, sino que eran este tipo de gérmenes que fueron manipulados en el laboratorio para destrucción del enemigo. El profeta también, desde luego, nos advirtió de eso. Mire, yo recuerdo, porque estas notas las comencé a hacer hará cuestión de una semana y media, y entonces recurrí a las antiguas notas de aquel sermón que le titulé Guerra Bacteriológica. Y cuando comencé a leer esta misma cita que había leído hace 11 años, me quedé sorprendido cómo es que la palabra de Dios nunca pierde vigencia. Y si de aquí a X cantidad de años hay otra pandemia, las palabras de la Biblia y las palabras del mensaje seguirán estando vigentes. Mire, él dice en el sermón ¿Quién es Dios?, predicado el 15 de agosto del 50, párrafo 8. Mire, recuerdo que en esa ocasión también leí esta misma cita. Dice: concede, Señor, que algo se diga esta noche, o se haga, que haga que el desobediente se vuelva a Cristo. Pues creemos y nos sentimos apercibidos en el Espíritu que grandes juicios están sobre estas tierras en los últimos días. Plagas, gérmenes de enfermedad ya cultivados para ser esparcidos por todas las naciones. Ningún médico sabe siquiera cómo controlarlo. Oh Dios, tendremos que creer en sanidad divina en ese entonces. ¿En cuál entonces? Ahora. Oh Dios, tendremos que creer en sanidad divina en ese entonces. Cuando las naciones, escuche, cuando las naciones están reproduciendo gérmenes juntos para desatarlos en bombas y millones mueren en horas por eso. Pero estamos tan agradecidos que cuando apareció el ángel destructor, tú nos dijiste, ¿qué fue lo que el Señor nos dijo cuando apareció el ángel destructor? No toques a ninguno que tiene el sello del Padre sobre sus frentes, ellos son míos. Oh, estamos tan contentos esta noche de estar debajo de la sangre, seguramente protegidos, así como Israel en los días de antaño, poniendo la sangre sobre el dintel de la puerta y sobre el poste de la puerta, la señal de la cruz. Cuando el ángel de la muerte estaba recorriendo la tierra, las alas oscuras se inclinaron, pero cuando él vio la sangre, se elevó una vez más y dijo: yo pasaré de vosotros. En el sermón La manera provista por Dios para acercarse, para tener compañerismo, predicado el 9 de julio del 60, párrafo 101, dice el hermano Branham: cuánto te damos gracias que en esta gran hora, cuando todas las esperanzas de la vida mortal han terminado, las bombas atómicas están en los hangares, las bombas de hidrógeno, enfermedades y padecimientos, guerra bacteriológica, oh Dios, todo de la manera como está, sabiendo que la Biblia dice que el hombre de hecho se pudriría en su carne,
Pero a ese ángel se le fue dada la comisión: no toques a ninguno de esos, no te acerques a esos que tienen el vino y el aceite, no toques a esos que tienen el sello de Dios en su frente. Mire, aquí hay algo que quiero leer también del sermón El medio provisto por Dios de sanidad, predicado el 19 de julio del 54, párrafo 42. Cuando yo leí esta cita, me llamó la atención algo que dijo el profeta, porque mire, en este tipo de pandemias, el ministro, el pastor, que esté en cualquier iglesia, Dios nos demanda a transmitir en tiempos como estos el mensaje correcto y exacto, a presentarle a la gente el mensaje correcto y exacto para este tipo de condiciones. Uno ya no puede ser responsable ni predicarle a la gente el evangelio del miedo, ni caer en el fanatismo, pero tampoco en la incredulidad, porque ambos son extremos. Por eso a mí me agrada, amo la manera en que el profeta lo aborda, porque él era un profeta de Dios. Dice en este sermón: ¿qué es un cáncer? ¿Qué es qué es una enfermedad? Trataremos de eso por los próximos 5 minutos ahora. ¿Qué es un cáncer? ¿Qué causó esa cosa? Tenemos un cáncer, cualquier cosa que usted desee tomar, tuberculosis, pulmonía, lo que usted desee, cualquier enfermedad. Las enfermedades son gérmenes. Permítame compartirle algo aquí rápidamente mientras nuestro tiempo avanza. Escuchen, ¿sabían ustedes que la Biblia predice que en los últimos días habrá una guerra bacteriológica? Estas enfermedades estallarán sobre la gente y caerán sobre todos sin el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, hermano, eso es la premura para nosotros, el bautismo del Espíritu Santo. Pero con el ángel o quien tenía al cargo estas plagas, le fueron dadas órdenes que no tocara a ninguno sobre quienes estaba la marca. Pues ahora mire, escuche, aquí está la cosa importante. Pues ¿cuántos, qué clase de maestros tenemos que ser para meter en orden a la iglesia en esa condición? Y luego el hermano Branham dice inmune. Mire, uno esperara que el profeta dijera: ¿qué clase de personas de fe? Que tenemos que ser personas de fe, desde luego. ¿Qué clase de personas de fe deberíamos de ser para orar por los enfermos y que los enfermos sanen? Y eso es el mandato bíblico. Pero aquí el profeta nos dice qué clase de maestros tenemos que ser. Porque mire, en estos momentos de confusión y de angustia, el creyente, la persona va a mirar a ver qué es lo que el pastor, el predicador le va a decir. Y como dijo el profeta, muchas veces la gente se agarra de las palabras del ministro como asunto de vida o muerte. Esto, hermano, ya pone una responsabilidad seria sobre nuestros hombros y sobre nuestro corazón. Que llegue el momento en el cual uno tiene que abordar estas cosas y transmitírselas al pueblo de una manera sana. El tiempo así lo demanda. ¿Qué clase de maestros tenemos que ser para meter en orden a la iglesia en esa condición? Y luego el profeta dice inmune. Mire, fíjese lo que él dice: mis brazos están doloridos ahora, en donde los doctores han picado con agujas para tratar de inocularme de la fiebre amarilla y demás. Yo les dije que no la necesitaba, pero ellos no me quisieron hacer caso.
pero les diré lo que Dios va a hacer. Dios tiene un suero y es llamado el Espíritu Santo, y cuando ese suero entra, Él le inoculará a usted. Aleluya. ¿Qué quiere decir? Aun cuando el profeta no estaba de acuerdo en la vacuna, de todas maneras consintió. Cuando él fue a África, desde luego le condicionaron eso. Si usted no se vacuna, señor Branham, no entra, no va a África para comenzar. ¿Qué nos muestra esto, hermano? Que es malo, yo diría muy malo, cuando uno toma una actitud radical ante las cosas. Por eso Dios nos demanda no solamente que tengamos fe para creer que Él es Jehová Rafa, Jehová nuestro sanador, pero también a ser prudentes. Mire, porque el profeta de Dios dice, ¿qué podemos hacer ante esta cruda realidad? En el sermón Aceptando la manera provista por Dios en el tiempo del fin, predicado el 15 de enero del 63, párrafo 203 y 214. Dice, algunos de ellos dijeron, bueno, ahora si la plaga cae, simplemente nos iremos al hospital. Si la plaga llegase a caer, ¿saben qué haremos? Traeremos al doctor Jones, él sabrá cómo hacerse cargo de ello. No funcionó. Sin embargo, ellos eran inteligentes. Bueno, si la plaga cae, simplemente nos meteremos debajo de la tierra, en una cueva, y cerraremos la puerta. Eso no hará ni una pizca de bien. Nos quedaremos dentro de la casa y nos pondremos una máscara en la cara y le pondremos un poco de desinfectante. En ello no hizo ni una pizca de bien. Dios preparó una manera provista, sí, y fue que la sangre de Dios proveyó tan sencillo al parecer como tomar la sangre de un cordero y rociar la puerta. Sin embargo, Dios dijo que esa era su manera y Él la honró. Mire, yo sé que el gobierno en muchos países, o en la mayoría de los países, nos han dado medidas restrictivas. Y como decíamos en la mañana, yo no creo que una persona quiera tratar de desafiar a Dios, porque aún, mire, como decíamos, la Biblia nos dice que debemos de obedecer a nuestras autoridades. Y yo digo esto siempre y cuando lo que dicen las autoridades no interfiera en nuestra relación con Dios. ¿Usted cree que estas restricciones son para perjudicarlo a usted y a mí? Claro que no, es para nuestro bien. En el entendido que nosotros confiamos en Dios. Y mire, hay una cita de la Biblia que ha estado circulando en las redes sociales y yo quiero tomarla porque es la Biblia de todas maneras, no es la palabra de ningún hombre. En Isaías 26:20 dice, anda pueblo mío, éntrate en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la ira. Mire, la cuarentena no es algo que los gobiernos inventaron. La cuarentena fue algo que Dios estableció en su palabra. Cuando la Biblia habla de una de las plagas, la cual era ¿cómo se llama esta? La lepra. Si usted lee el libro de Números, a una persona que estaba infectada de lepra o que tenía características, ellos la ponían en cuarentena durante un cierto tiempo. Aun cuando todavía ni siquiera mostraba realmente ya en sí que tenía la lepra. Cuando tenía ciertos síntomas, el Señor, el Dios Todopoderoso, le dijo esto al pueblo de Israel. Por eso hoy en día, y mire, yo no creo, hermano, porque es algo malo cuando alguien intente burlarse de Dios, de su palabra y de su pueblo. Imagínense que alguien esté por ahí riéndose y diga, ¡ja! Y esos que son creyentes del mensaje, miren nada más, están en sus casas, clausuraron los cultos, o bueno, no los clausuraron, la gente los está viendo a través del internet. Hermano, yo creo que uno nunca debería de tomar esa actitud, porque dice la Biblia que Dios humilla a los soberbios hasta la tierra. Por eso, en el libro de Proverbios, voy a tomar de la versión Dios habla hoy, el capítulo 22, el verso 3 dice:
El prudente ve el peligro y lo evita, y el imprudente sigue adelante y sufre el daño. Ahí mismo el hermano Branham dice en el sermón de la tempestad que se aproxima, que muchas vidas se han salvado por medio de poner atención a los anuncios de la tempestad que se aproxima. Dijo, pero muchas personas han muerto por ignorar el anuncio. Mire, termino con esto. Como yo le decía cuando comencé a enumerar las diferentes pandemias del mundo, una de ellas fue la peste bubónica o peste negra. En los tiempos de la Reforma, a Martín Lutero le tocó estar en medio de esa pandemia. Me refiero que el mundo, Alemania, y uno tiene que leer la historia, hermano. Wittenberg, que era donde estaba esa pandemia y era donde Lutero vivía. Las muertes se contabilizaban en grandes cantidades. Ahora, Martín Lutero, el mensajero de la edad de Sardis, le tocó vivir en tiempos de la pandemia llamada la peste negra. Y más particularmente cuando la esposa de él, Catalina de Bora, estaba embarazada. Imagínense lo que eso representaba. El que Martín Lutero se infectara, que eventualmente infectara a su esposa y que su esposa infectara al bebé que estaba en su vientre. ¿Qué iba a hacer este hombre de Dios? Con razón dijo el hermano Branham, mire, porque esto es muy importante, que el milagro de Martín Lutero no fue que él protestó contra la Iglesia Católica y se salió de ella. El milagro de Martín Lutero fue que mantuvo su cabeza por encima del fanatismo de aquella época. Hoy en día, eso bien se podía aplicar a nosotros. Cuando un cristiano es suficientemente cauto, suficientemente sensato, suficientemente mesurado para mantener su corazón por encima del fanatismo creado a veces por los mismos creyentes. Ahora, ¿cuál iba a ser la actitud de Lutero? Mire, por eso yo creo que Dios respeta antes que lo que alguien pueda vociferar. Dios lo que respeta es lo que está en el corazón de la persona. ¿Qué es lo que iba a hacer Martín Lutero ante esa pandemia? ¿Sabe qué fue lo que hizo? Y yo creo que lo hizo con un corazón lleno de amor, con un corazón limpio, con un corazón sincero, y Dios respetó eso. Él, en su propia casa, yo estuve ahí en la casa de Lutero, hará unos, que en el 2014 creo, hace 6 años. Y cuando entra uno, pues se ve una casa sencilla. Él, en su propia casa, ayudó a cuidar a muchos que estaban enfermos. Y mire, sabemos, se lo entendemos, para la Iglesia Católica San Martín Lutero era un hereje, pero para aquellos seguidores o que habían aceptado la reforma encabezada por Lutero, las palabras de Lutero eran una referencia. ¿Qué es lo que Lutero iba a decir? Y quizá muchos se acercaron o le escribieron: hermano Lutero, ¿qué podemos hacer ante esta pandemia? Mire, en una carta dirigida al reverendo Dr. John Hess, él
escribe abordando una pregunta que trataba sobre, el título de la carta se le conoce, ya sea que uno puede huir de una plaga mortal. ¿Cuáles fueron las palabras mesuradas, con discernimiento y con revelación de este gran hombre de Dios? Esto lo podemos encontrar en las obras de Lutero en el volumen 43, página 132. Él dijo: le pediré a Dios misericordiosamente que nos proteja. Y yo también levanto mis manos y diría: Señor, te pediremos misericordiosamente que nos proteja. Pero dijo algo más: luego fumigaré y ayudaré a purificar el aire. Si hoy en día a usted le ofrecen un gel antibacterial, no lo rechace. Usted está en línea con lo que yo creo que es el deseo de Dios. Luego fumigaré y ayudaré a purificar el aire. Administraré la medicina y la tomaré. Evitaré lugares y personas donde mi presencia no sea necesaria. Escuche. Evitaré lugares y personas donde mi presencia no sea necesaria. Mire, escuche. Para mí me da tristeza de verdad y deploro eso. A veces las redes sociales son tan nocivas como pueden ser. Si hay un momento en que realmente los creyentes del mensaje deberíamos estar unidos, es ahora. Pero a veces estas circunstancias sirven incluso para un propósito, para que la persona aflore en sus frustraciones, para que aflore su rencor. Nosotros no atacamos a nadie que tenga una manera distinta de adorar de nosotros. Esto es una convicción personal. ¿Cuál era la razón por la cual Lutero decía que iba a fumigar, a ayudar a purificar el aire, a administrar la medicina y a tomársela, a evitar lugares y personas donde la presencia de él no fuera necesaria para no contaminarse y por tanto infligir y contaminar a otros y así causar su muerte como resultado de mi negligencia? Lutero hizo eso cuando aquella pandemia estaba vigente. Espero que usted entienda lo que Lutero nos está diciendo. No fue algo que ellos habían establecido como una norma para toda la vida. Fue por causa de las circunstancias y de la condición en la cual el mundo se encontraba inmerso. Hoy en día, si se está predicando a través del internet y si los hermanos están en su casa, es exactamente por la misma circunstancia, para salvaguardar la integridad de ellos y de su familia. No es porque uno quiera probar alguna cosa, un método novedoso, es por eso. Por eso, mire, a mí me conmueve esa responsabilidad de Lutero. Evitaré lugares y personas donde mi presencia no sea necesaria. ¿Para qué? Para no contaminarme. Y por tanto, infligir y contaminar a otros y así causar su muerte como resultado de mi negligencia. Hermano, eso puede ser perfectamente aplicable para nosotros en esta tarde. Y luego Lutero dice esto: si Dios quiere llevarme, seguramente me encontrará. Y he hecho lo que esperaba de mí, por lo que no soy responsable ni de mi propia muerte ni de los demás. Hermano, esto es poderosamente maravilloso. Cuando el Señor decida recogernos a usted y a mí de esta tierra, ni siquiera tiene que ser por coronavirus. Puede ser por cualquier otra enfermedad, por un accidente, por un paro respiratorio.
Pero al menos en esto yo me auno a lo que dijo Lutero: si Dios quiere llevarme, seguramente me encontrará, y he hecho lo que esperaba de mí, por lo que no soy responsable ni de mi propia muerte ni de la muerte de los demás. Pero aquí hay algo más que habla de la nobleza de este gran hombre. Sin embargo, y yo también digo esto a título personal: si mi vecino me necesita, no evitaré el lugar o la persona. Iré libremente como se indicó anteriormente. Y luego mire lo que él dice. Con esto termino en esta noche. Mira, esta es una fe tan temerosa de Dios, porque no es ni descarada, ni imprudente, y no tienta a Dios. ¿No sería lo más hermoso que nosotros tuviéramos esta clase de fe? Que no es descarada, pero que tampoco es imprudente y que no tienta a Dios. Así que, hermanos, en esta tarde, esto es lo que hemos hablado respecto a esta condición actual. Yo sé que algún día, cuántos días, semanas, meses pasarán, yo no sé, porque a mí el Señor no me ha dicho. Pero algún día, a pesar de todo esto que hemos estudiado, el mundo, con todos estos desastres, pérdidas de vida, la economía y todo lo demás, regresará, así como la influencia de H1N1 no fue para toda la vida. El mundo, aún nosotros como cristianos, regresaremos a nuestra condición normal. Y entonces los creyentes pasarán una vez más por esa puerta para adorar al único Dios verdadero que nosotros adoramos y servimos. Con esto termino en esta tarde. Vamos a orar. Señor, tu palabra es maravillosa, Señor. Padre, qué difícil es, Señor, tratar, Señor Jesús, como dijo tu profeta, de defender el fuerte, Señor. Padre, y de decirle a la gente, Señor, el consejo correcto de tu palabra, Señor. Mientras todo mundo se pregunta qué hacer, hacia dónde mirar, Señor. Permite, Dios, que haya voces sensibles, Padre. Que haya voces sanas, Señor. Que no aprovechemos, Dios, esta condición, Padre, para mostrar lo que realmente la gente lleva por dentro, Señor. Como dijo tu profeta, esa vida habla tan fuerte que no nos deja escuchar sus palabras, Señor. Padre, danos esa dosis de humildad, Señor Jesús, para no levantarnos del polvo, porque el día que lo hagamos nos estaremos levantando más alto que tú, Señor. Padre, yo te pido, Dios, en esta tarde, por esta iglesia, Señor, por cada iglesia alrededor del mundo, por cada creyente, Señor. Padre, sin importar, oh Dios, la manera que él o ella hayan escogido para adorarte, Señor, te ruego que tu sangre preciosa nos cubra a todos, Señor. Somos parte de un mismo pueblo, Señor. Al final serás tú quien te encargues de hacer la separación, Señor. Padre, pero mientras estamos en esta condición, Señor, ayúdanos, Dios, a unir nuestros corazones, Padre, en una misma fe, Señor, para rogar los unos por los otros, Padre. Ayúdanos en este momento de necesidad, Señor. Te rogamos, Señor Jesús, por aún aquellos hermanos que están contagiados con este virus, Señor. Imploramos misericordia sobre ellos, Padre. Que tu mano sanadora los pueda tocar, Señor, y que ellos puedan ser completamente sanos en el nombre precioso y santo del Señor Jesucristo.
Padre, pero por aquellos que no hemos sido infectados, Señor, también te rogamos, oh Dios, que de igual manera, Padre, tú nos cubras con tus alas, con tu sangre preciosa, Señor Jesús. Padre, ayúdanos, Dios, a servirte, Señor, con sencillez de corazón, Señor Jesús. Padre, y atender, Señor Jesús, al llamado de tu palabra, Señor. Atender, oh Dios, aún a lo que las autoridades nos dicen, Señor. Yo creo que es para nuestro bien. Ayúdanos, Padre Celestial, a meditar muy seriamente en estas palabras de ese gran siervo tuyo llamado Lutero, Señor. Padre, rogamos que tu gracia no nos deje, Señor Jesús, pero más bien que tú nos ayudes, Padre. Gracias por tu palabra, Señor, en el santo y bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, Dios bendiga a cada uno de ustedes. Miren, hermanos, antes de dejar este lugar, quiero dar un anuncio para la iglesia local, y quien lo quiera tomar está bien. Mire, quizá nosotros hemos pensado en nosotros mismos, pero no hemos pensado en los niños pequeños que asisten a la escuela dominical. Entonces, con la ayuda y la dirección del Señor, hemos pensado en esto, planeado esto, que el próximo domingo la transmisión comenzará a las 9 de la mañana. Y bueno, usted quizás estará pensando, bueno, ¿qué va a pasar entre 9 y 9 y media de la mañana, que es cuando comienza el preludio a nuestra escuela dominical? En ese periodo de 30 minutos queremos transmitir un audio, porque esto sí no es video, es solamente audio, de unas historias bíblicas, quizá algunos de ustedes la conocen, narradas por la tía Elena y el tío Daniel, que son historias bíblicas narradas con efectos, con personajes, de tal manera que les resulten, digamos, atractivas o atrayentes a los niños. Así que el próximo domingo, Dios mediante, usted despierte a sus niños temprano y se conecta a las 9 de la mañana para escuchar estas historias. Vamos a comenzar escuchando las de los evangelios, o del evangelio que hablan, o la historia de Jesús, y después de ahí al libro de los Hechos, dependiendo por cuánto tiempo se prolongue esta pandemia. Así que son historias muy cortas, hermano, de tal manera que los niños no se fastidien o se aburran con ellas. Duran entre 22, 23, máximo 24 minutos. Antes de ellas se pondrá algún canto infantil para que, como diciendo, ya casi va a llegar la hora de que ellos escuchen eso, y al terminar la historia se concluirá con otro canto infantil. Así que los hermanos de la iglesia están cordialmente invitados a despertar, y también los demás hermanos, si así lo quisieran hacer, nunca queriendo interferir con los programas de su propia iglesia. Pero decirles a los hermanos de la iglesia local que el próximo domingo despierten a sus pequeños más temprano. Haga de cuenta como si van a venir aquí a la iglesia, despiértenlos y se conectan, ya sea por YouTube o por Facebook, para que escuchen estas narraciones. Yo le garantizo que no solamente van a ser buenas para los niños, sino aún para nosotros. Yo me gusta tanto también escucharlas. Así que ese es el anuncio para el próximo domingo. El próximo martes también tendremos servicio regular en la iglesia en esta metodología que estamos usando vía internet, y la transmisión comenzará a las 6:25. A las 6:25, para estar listos para venir y escuchar la palabra del Señor. Que Dios les bendiga a todos. Shalom. Vamos a estar siendo despedidos de esta transmisión. Que el Señor les bendiga. Y hay algunos anuncios, pero se están dando en la siguiente transmisión por causa del tiempo. Gracias a todos los que se conectaron, y una disculpa por las intermitencias que hubo. Estamos trabajando para mejorar la transmisión. Shalom, que el Señor les bendiga.